Muy buenos días para todos una vez más. Hoy tenemos el privilegio de tener el invitado Bob Van Manen. No es la primera vez que nos ha predicado. ¿Cuántos recuerda el hermano haber predicado aquí? Casi todos, ¿verdad? Pero siempre es un deleite para tener al hermano con nosotros. Y vienen con varios. ¿Cuántos de los de Michigan? How many from Michigan have been here before? How many times? Almost all of them. It's a privilege to have you all, and it's always a privilege of having Bob lead us in the Word as well. So, without more ado, we're going to proceed with the sermon. Sin más ni más, vamos a proceder entonces con el mensaje. 2 Corinthians 2 12 through 17. Segunda de Corintios 2 del 12 al 17. Segunda de Corintios capítulo 2 del 12 al 17. Segunda de Corintios, sigue Primera de Corintios. Segunda de Corintios 2 del 12 al 17. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Thank you for the privilege again. Gracias por el privilegio Bringing the Word of God to you this morning. de poderles traer la palabra de Dios en esta mañana. The glorious gospel of our Lord and Savior El Jesus evangelio Christ. glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Also want to thank you again for your hospitality, También quiero agradecerles una vez más por la hospitalidad, for the willingness of families to take us in this afternoon, la voluntad de llevarnos hoy en la tarde a sus casas but also throughout the entire stay. y también durante nuestra estadía total. Your friendliness Su amabilidad and the bond we have in Christ y este enlace que tenemos en Cristo Jesús is truly a blessing. es una bendición, sinceramente. But because we're already pushing time, Pero como ya va corriendo el reloj, we'll set aside a lot of those niceties vamos a dejar fuera otras cosas and dig into God's Word. y vamos a meternos en la palabra de Dios. In verses 12 through 13, En los versículos 12 y 13, Paul is dealing with a subject matter Pablo trata un tema that fits into an expository preaching of the book, que calza en el sistema expositorio de Pablo en el libro, and I'll briefly summarize that section. y voy a resumir brevemente esta sección. Paul has had a desire on his heart Pablo tiene un deseo en su corazón to find out what was going on in Corinth para encontrar lo que pasaba en Corinto. after he had written to them the first letter. Un momentito. Dani, ¿estamos con este teléfono? ¿Y los dos están grabándose? ¿Ethan? ¿Sí? Okay. Okay, Paul has been finding out in Corinthians, and then what? Paul has been waiting to find out the response to his first letter that he wrote. Pablo había escrito una primera carta y había indicado ciertas cosas que ahora está esperando ver qué pasó con aquella comunicación. So he's trying to catch up with Titus Pablo quiere ponerse al día con Tito
who had spent time in Corinth after the first letter, quien había pasado tiempo en Corinto después de Pablo escribir la primera carta, to find out how they responded to that message. y él quiere saber cómo había respondido la iglesia al mensaje de Corinto. So he's talking about trying to catch up with Titus in Macedonia. Entonces Pablo aquí está hablando de su esfuerzo por ponerse al día junto con Tito en Macedonia. And even though he had the opportunity to preach the gospel Y a pesar de haber tenido la oportunidad de predicar el evangelio in Troas, en Troas, he was willing to move on sin embargo tenía el deseo de seguir because his heart was wanting to connect with what was happening in Corinth. porque su espíritu no tenía reposo hasta que él supiera qué había pasado en Corinto, le inquietaba. But in spite of the possible difficulties he might hear about, Y a pesar de todas las dificultades, because he doesn't know how the church in Corinth porque Pablo no sabe cómo la iglesia en Corinto responded estaba respondiendo to what he had written, a su carta. because some of those things were very difficult, pointed, direct at them. Pablo había escrito algunas cosas difíciles y bien puntuales para la iglesia. But Paul writes to us as well Entonces, Pablo escribe también a nosotros that in spite of his personal concern about how they responded, que a pesar de su preocupación personal en cuanto a cómo respondieran los de Corinto, he moves forward with one great truth. Pablo procede con base en una verdad grande. And that brings us then to verses 14 through Y 17. esto nos lleva a los versículos 14 a 17. And I want you to think about those verses under two main points. Y queremos analizar estos versículos bajo dos puntos principales. Paul's thankfulness to God El agradecimiento de Pablo para con Dios and the aroma of Christ. y el olor de Cristo. Paul writes, "But thanks to God, Mas gracias sean dadas a Dios, who in Christ always leads in triumphal procession." el que nos lleva siempre en triunfo en Cristo. So one of the reasons Paul is thankful Una de las razones por las cuales Pablo agradece a Dios, is because he leads triumphantly. es porque nos lleva en triunfo. Now that's an interesting word that comes to us in the Greek. Aquí hay un término interesante en el original, en el griego. It was a specific word Fue un término específico that was used to describe que se utilizaba para describir a Roman military triumph. un triunfo romano militar. It was the word used to describe when a Roman general returned from a battle. Es el término utilizado que cuando un general romano regresaba de la batalla, the Caesar would be up in his seat. El César esperaba desde su silla, su trono. The general would lead the procession. El general encabezaba la procesión, generally on some great mighty horse. posiblemente montado en un caballo de guerra. And from what we know of Roman history, often white. Y de lo que sabemos de la historia romana, en muchas ocasiones un caballo blanco. Behind the general were the soldiers lined up in rank. Detrás del general, los soldados en sus filas. Behind them, the prisoners that had been taken captive. Y detrás de los soldados, los prisioneros que habían sido cautivos. And this procession, this parade, y esta procesión would make its route through the city of Rome, caminaba por las calles de Roma, up to the Caesar, hacia el César, in great triumph. en gran triunfo. Paul says he is thankful. Y aquí Pablo dice que él le da gracias a Dios, because there is always the triumph of the gospel. porque siempre está o existe el triunfo del evangelio.
even though his heart is burdened a pesar de la carga que él llevaba en su corazón, by the church in Corinth, a causa de la iglesia en Corinto, he knows the triumph of the gospel. Pablo conoce el triunfo del evangelio. But as you look at the text, it's even more specific. Pero al examinar el texto vemos algo aún más específico. The triumph that Paul writes about Este triunfo de que escribe Pablo is a triumph in Christ. es un triunfo en Cristo. So if you turn for a moment to Revelation 19 Si nosotros buscamos en Apocalipsis capítulo 19 and listen to Pastor Bill read verses 11 through 16 or follow along. y Guillermo va a leer capítulo 19 del 11 al 16. Dice así, Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, en el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. To what? 16. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. There you see the beautiful way in which Scripture Aquí vemos la forma maravillosa en que las Escrituras, helps us to see how it functions as one. las Escrituras aquí nosotros vemos una unidad entre ellas. For as Paul is talking about this triumph, who is the general that leads? Cuando Pablo habla del triunfo, ¿quién es el general que dirige en el Evangelio? This is none other than the one who rides the white horse, Es el mismo que se monta el caballo blanco en Apocalipsis. the one who is King of Kings and Lord of El Lords. que es Rey de Reyes y Señor de Señores. This is Christ. Es Jesús. Paul is looking at this as the triumph of the gospel that comes in Christ. Esto es lo que mira Pablo, el triunfo del Evangelio que viene en Cristo. Paul is seeing this as that fulfillment of Genesis 3:15, Pablo mira esto como el cumplimiento de la promesa en Génesis 3:15. that the general Christ has crushed his enemy. El capitán Cristo vendrá y aplastará al enemigo. And notice that Paul says in that verse, he always leads, Y note lo que dice Pablo en este versículo, siempre. that the gospel never fails, Él siempre da gracias porque el evangelio nunca falla. that the gospel always accomplishes El evangelio siempre triunfa. for the purpose for which it is given. Aquel propósito para el cual es dado. So Paul, who has given the truth to the Corinthians, Pablo, el que había dado la verdad del evangelio a los corintios, even though in his own heart and his own emotions, a pesar de que en su propio corazón y las emociones de él, has concerns about how that gospel was received by that él church, tenía carga por la forma en que posiblemente se hubiera recibido el mensaje. he knows that the gospel will triumph in Christ. Sin embargo, Pablo sabe, está confiado de que el evangelio triunfará en Cristo. Always. Siempre. Let's move on in the text. Procediendo. Verse 15. Versículo 15. For we are the aroma of Christ to God amongst those who are being saved and amongst those who are perishing. Porque somos el grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. To one a fragrance from death to death, A esto ciertamente olor de muerte para muerte, to the other a fragrance from life to life. y a aquellos olor de vida para vida. Now let me explain first of all that this concept of aroma of Christ
in the picture that we were given of that Roman triumph. Permítame explicarles este término del olor de Cristo en el cuadro que hemos presentado la procesión de triunfo. Along this triumphant parade route in Rome, Mientras procede la procesión en Roma hacia el César, were set up various stations colocaban diferentes estaciones en el camino upon which various incense was burned. y colocaban incienso y quemaban incienso en estas estaciones en el camino. So that all of Rome Toda la ciudad de Roma was filled with this sweet smelling incense se llenaba del aroma de incienso, that when the citizens smell it, que cuando los ciudadanos olían el incienso, it is the smell of victory. para ellos era el olor de victoria, It is the smell of triumph el olor de triunfo, that permeates the whole city. llenaba la ciudad entera. But if you're one of the prisoners along the route, Pero para los prisioneros que venía detrás de los soldados, that smell is the smell of death. ese olor era el olor de su muerte, Because the parade ends porque la procesión termina with the killing con la matanza of all of those prisoners. de todos los prisioneros, Except for those con la excepción de that the Caesar decides que el César decida to spare. salvar sus vidas. So there's the picture of how that took place in Rome. Entonces, este es el cuadro, hermano, de lo que pasaba en Roma. So Paul is borrowing a picture Pablo aquí toma prestado ese panorama, ¿verdad?, del triunfo procesional, that they would have been very familiar with, y todos los romanos, los ciudadanos de Roma tenían familiaridad con esta escena, to create a teaching opportunity for them Pablo utiliza ese ejemplo para dar una muestra común con una enseñanza para nosotros about the preaching of the gospel. acerca de la predicación del evangelio. Now, let's stop and think about this idea of aroma and Yo fragrance. quiero que pensemos un momentito sobre este asunto de olor y aroma. For the believer, Para el creyente, that has a tie-in into the Old Testament. aquí tiene también un enlace con el Antiguo Testamento. We read that when Noah comes out of the ark, Cuando Noé salió del arca, he offers a sacrifice to the Lord, ofreció holocausto a Dios and it was a pleasing aroma. y leemos que fue olor grato al If- Señor. If you look in the book of Exodus, Si usted mira en el libro de Éxodo, the beginning chapters describe all of the Israelites' Old Testament y sacrifices. se describe, ¿es it Levíticos o Éxodo? Leviticus. En el libro de Levítico se describe los sacrificios del Antiguo Testamento. And near the end of each one of those Y al sacrifices, final de cada uno de los sacrificios you read the statement se lee la declaración that when this is offered in perfection according to the law, que cuando se ofrecía de acuerdo a la ley de Dios, this is a sacrifice that is pleasing to the Lord. el sacrificio era olor grato, era grato, un sacrificio grato al Señor. It's an aroma. Un aroma, It's a fragrance una fragancia that the Lord delights to smell. en que se deleitaba el Señor. Even though if you stop to think about it, A pesar de que cuando uno se detiene a pensar en ello, often when you read the description in Leviticus, leyendo la descripción de los sacrificios, it sounds anything but good smelling. no creo que oliera muy agradable. It's blood, Sangre, it's charred meat, carne quemada, sometimes fat, grosura, sometimes the organs, sometimes not. órganos. Not necessarily a good smell. Realmente para nosotros no sería olor grato. But when it was offered according to the law, Pero cuando se ofrecía conforme a la ley de Dios, the Lord
took delight in it. Dios se deleitaba en aquello. So what is Paul telling us in this passage? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo aquí en este pasaje? He's telling us that as the Caesar would smell the incense as well, Nos está diciendo que tal como el César olía el incienso, he is taking great delight in the victory of the general. el César se deleitaba en la victoria del general, del capitán, And spiritually, y espiritualmente, what Paul is saying lo que Pablo comunica is that God takes great delight es que Dios se deleita in the preaching of the gospel about his son. en la predicación del evangelio acerca de Jesucristo, su Hijo. I am sure there is probably not one father in this room Yo estoy casi seguro que no hay ningún padre aquí presente who, when one of their children que alguno de sus hijos, does something noble, cuando se hace algo bien noble, bien agradable, does something good, algo bueno, does something right, algo correcto, that we don't take and smile and take delight in that. todo padre se deleita en eso, se sonríe y se siente bien. So the Father El Padre celestial takes delight se deleita in the perfect obedience of his Son, en la perfecta obediencia de su Hijo Jesucristo, in the perfect sacrifice of Christ, en el sacrificio perfecto de su Hijo. and God delights. Y Dios se deleita, The Father enjoys el Padre se goza when we tell that story, cuando nosotros declaramos esta historia del Evangelio, when we preach the truth of the gospel, cuando predicamos la verdad del Evangelio, when we convey to others the Cuando- glory of Christ. cuando compartimos con otros las glorias de Cristo. Do you recall that when we come to this table, ¿Se acuerdan que cuando nos acercamos a la mesa del Señor, one of the things we do una de las cosas que hacemos, is we proclaim the death of Christ? anunciamos la muerte de Cristo? Who are we proclaiming it to here? ¿A quién? We're proclaiming it to the Father. Anunciamos ante Dios el Padre. We are saying, Lord, Decimos, Señor, I take delight in the gift of your Son. me gozo yo en el regalo de su Hijo. And the Father says, Y el Padre dice, I take delight in the sweet smelling sacrifice of my Son as well. yo también me deleito en el olor grato del sacrificio de mi Hijo. But you know, smells are a funny thing. Pero sabe, los olores son algo curioso, ¿no? Perhaps some of you have gone out fishing Tal vez algunos de ustedes han salido a ir a pescar and you've come home y usted regresa a casa, and you've handled some fish usted ha tocado pescado, and you got some fish on your clothes poco de la baba embarró tu ropa, and you walk in the house usted entra a la casa and somebody says, y alguien le dice, you stink. guácala, hueles horrible, But for the fisherman, pero para el pescador, that's a great smell. es un olor bueno, sacó pescado. Because if there's no smell, Porque si usted entra a la casa sin oler a nada, there's been no fish. usted no hay pescado. So to one, it's the smell of success. Para uno es el olor del éxito To the other, it's a get out of y here. para el otro es hediondez y que se quite. When the students were in Michigan, Cuando los estudiantes del SECRE estuvieron con nosotros en Michigan, one of the places we took them uno de los lugares a donde los llevamos was to a dairy farm fue a una lechería muy grande con muchas vacas, with thousands and thousands of cows. miles y miles de vacas. Some reacted, Algunos reaccionaron oh, así. ¡Qué horror! all that stink. ¡Qué hediondez! But to the farmer, Pero los que, para el agricultor, para el lechero, it's a sweet aroma, isn't es it? un olor grato. Especially the people who pick it up
Los que juntan las cosas mix it and make a compost, y los que lo usan para fertilizante, abono, and sell it los que lo venden, and make lots of money. que hacen dinero. To one, the smell of success. Para unos es el olor a dinero y éxito. To another, Y a para stink. el otro es un olor horrible y hediondo. And you can probably think of other examples Podríamos like that. multiplicar ejemplos parecidos. Notice how Paul ends this section. Note cómo Pablo termina esta sección. That for some, the preaching of the gospel Para algunos, el olor del evangelio predicado is the smell of life. es el olor de vida, To others, it's the smell of death. pero para otros es olor de muerte. And most commentators believe La mayoría de los comentaristas creen that Paul is referring to those slaves, those Que- captured, que Pablo se está refiriendo a los prisioneros cautivos. to some that smell Para algunos, el olor del incienso was the smell of death. era el olor de su muerte. And when the gospel is preached, Cuando el evangelio se predica, how many do not reject? muchos rechazan How el many evangelio. do not receive with delight? Muchos no reciben con gozo el evangelio. But to those who at the end of the parade Pero aquellos que al final de la procesión venían, are granted life, a los que se les concede vida, oh, the smell of grace el olor de la gracia is a sweet smelling thing. es olor dulce y agradable. And that's who we are. Esos somos nosotros. We are the fragrance Nosotros somos ese olor of the triumph of the gospel. del triunfo del evangelio. We are those Nosotros somos aquellos that the Father says, well done, son. que el Padre recibe y le dice, bien hecho, hijo. I receive your sacrifice, Recibo, which son? Jesus. Jesus. Nosotros somos aquellos en quien está el Hijo, en quien el Padre tuvo complacencia y el Padre dijo de Cristo o a Cristo, acepto tu sacrificio But I also receive those y acepto en ti who are in Christ. aquellos que están en Cristo Jesús. How does the gospel smell to you? Para usted, ¿a qué huele, qué olor tiene el Is it- Evangelio para usted? Is it the smell of life ¿Es el olor de vida? or is it the smell of death? ¿Es olor de muerte? If for you the gospel smells of life, Si para usted el Evangelio huele a vida, smells of grace, si a usted le huele a gracia, smells of Christ's triumph, huele al triunfo de Cristo, then this meal is for you. entonces esta cena es para ti. Take, drink, take, eat, testify Toma, come, toma, bebe y anuncie of the death and triumph of Christ. tanto la muerte como el triunfo de Cristo. Let's bow in prayer. Oremos. Father, we thank you Gracias te damos, Señor, for the grace you have given to us as captives, por la gracia que nos has dado a nosotros prisioneros in that you have spared our lives al perdonar nuestras vidas through the triumph of Christ. por medio del triunfo de Cristo. We thank you Gracias, Dios, for this meal por esta cena that you give to us que tú nos das so that we may testify of Christ's triumph. para poder testificar del triunfo de Jesús. Not only in terms of the world, No solamente en términos del mundo, but also of his triumph, sino del triunfo de Cristo, of grace del triunfo de su gracia in our hearts. en nuestros corazones. Thank you Gracias for saving por salvar, our soul. salvar nuestras almas. In Christ's name, En el nombre de Cristo. amen. Amén.